Chicago, 1930. La ciudad no dormía. Nunca lo hacía. Las calles olían a whisky derramado, a humo de cigarros caros y a sangre fresca que aún no se había secado sobre el pavimento. En cada esquina, una sombra. En cada sombra, un secreto. Y en cada secreto, el nombre de un hombre que no necesitaba presentación, Al Capone. Pero esta noche era diferente, porque en algún lugar de la ciudad, otro hombre caminaba con paso firme. Un hombre que no le temía a las balas. Un hombre que había jurado destruir el imperio que Capone había construido con sangre y fuego. Eliot Ness. Y entre ellos estaba a punto de desatarse algo que nadie vio venir. Algo que cambiaría el curso de la historia del crimen en Estados Unidos para siempre. Dicen que esa noche, Al Capone salió de su oficina en el Lexington Hotel con una sola orden en los labios. Tráiganme la cabeza de ese maldito agente. Esta noche. Nadie dudó. Nadie preguntó. Porque cuando Scarface hablaba, Chicago entera se arrodillaba. Pero lo que sucedió después, nadie lo esperaba. Ni siquiera él. Las farolas de la calle South Wabash parpadeaban como velas moribundas. El viento arrastraba periódicos viejos por el asfalto mojado. Y en medio de esa oscuridad, un Plymouth negro avanzaba lentamente, con las ventanas empañadas y el motor rugiendo bajo. Dentro del coche, 4 hombres, todos armados, todos listos, y todos ellos sabían exactamente dónde encontrar a Eliot Ness, porque Capone siempre sabía dónde estaban sus enemigos. Esa noche, Ness había salido solo, un error que casi le cuesta la vida. Caminaba por una calle lateral, con su abrigo largo ondeando al viento y su sombrero inclinado hacia adelante. No iba armado, no lo necesitaba, o eso creía. Hasta que escuchó el chirrido de los neumáticos detrás de él. Se detuvo, el Plymouth frenó a pocos metros, las puertas se abrieron, y por primera vez en su vida, Eliot Ness sintió algo que nunca había sentido antes: miedo. 4 sombras emergieron del coche. El humo de sus cigarros flotaba en el aire frío. Uno de ellos, el más alto, sonrió con esa clase de sonrisa que solo tienen los hombres que saben que están a punto de matar. ¿Eliot Ness?, preguntó con voz ronca. Ness no respondió, solo miró fijamente. El jefe envía sus saludos, dijo el hombre, sacando lentamente una Thompson de debajo de su abrigo. Y entonces el tiempo se detuvo. Pero antes de que puedas saber lo que sucedió esa noche, antes de que descubras el secreto que cambió todo, déjame hacerte una pregunta. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre cuando su vida está en juego? ¿Y qué pasa cuando 2 titanes se enfrentan cara a cara sabiendo que solo uno puede sobrevivir? Porque lo que estás a punto de descubrir no está en los libros de historia, no está en las películas, está aquí, ahora, por primera vez. Y te advierto, una vez que conozcas la verdad, Eliot Ness no era un santo, pero tampoco era un cobarde. Había crecido en las calles de Chicago, rodeado de la misma violencia, la misma corrupción, el mismo veneno que corría por las venas de la ciudad. Solo que él había elegido el otro lado, el lado de la ley, el lado donde no había gloria, solo deber. Y esa noche, mientras los 4 hombres de Capone lo rodeaban con sus armas apuntándole directo al pecho, Ness entendió algo que nunca olvidaría. La ley no lo salvaría. Solo él podía hacerlo. El hombre con la Thompson dio un paso adelante. Su aliento apestaba a ginebra y tabaco. Sus ojos eran 2 pozos negros sin fondo. Última oportunidad, agente. Arrodíllate y pide perdón. Tal vez te dejemos respirar un minuto más. Ness no se movió, no parpadeó, solo habló. Con esa voz fría, tranquila, letal. ¿Vas a dispararme? Hazlo ya, porque si fallas, no habrá una segunda oportunidad. El silencio que siguió fue ensordecedor, y entonces algo sucedió que nadie esperaba. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir.
Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo el video. Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Uno de los sicarios bajó su arma. Solo un segundo, un parpadeo, un instante de duda, y eso fue suficiente. Ness se lanzó hacia adelante con la velocidad de un rayo, golpeando al hombre en la garganta con el codo. El arma cayó al suelo. Un disparo atravesó el aire, pero falló. Ness rodó, recogió la pistola del sicario caído y disparó 2 veces. 1, 2. 2 hombres cayeron. Los otros 2 retrocedieron disparando al azar. Las balas rebotaban contra los muros de ladrillo, levantando chispas en la oscuridad. Ness corrió hacia un callejón, esquivando el fuego cruzado, con el corazón bombeando adrenalina pura. Pero sabía algo que ellos no sabían. Él no estaba solo. Desde una ventana en el 3er piso de un edificio cercano, un hombre con un rifle de francotirador observaba toda la escena con calma profesional. Su nombre era George Steelman, uno de los intocables de Ness, y había estado siguiendo a su jefe toda la noche, por si acaso. Por si acaso pasaba exactamente esto. Steelman apretó el gatillo. Una vez. El tercer sicario cayó de rodillas, con un agujero perfecto en el centro de la frente. 2 veces. El cuarto sicario intentó correr, pero no llegó lejos. Su cuerpo se desplomó sobre el capó del Plymouth, dejando un rastro de sangre sobre el metal brillante. Silencio. Solo el eco de los disparos resonando entre los edificios. Ness se apoyó contra la pared, respirando con dificultad, con la pistola aún humeante en su mano. Miró hacia arriba, hacia la ventana donde sabía que Steelman estaba. Le hizo un gesto con la cabeza. Gracias. Steelman desapareció en la oscuridad, y Ness supo, en ese momento, que la guerra había comenzado oficialmente, porque Al Capone acababa de perder a 4 de sus mejores hombres. Y eso no quedaría sin respuesta. Cuando Al Capone se enteró de lo sucedido, no gritó, no maldijo, no rompió nada. Simplemente se quedó sentado en su silla de cuero, con un puro humeante entre los dedos, mirando fijamente la ventana de su oficina en el Lexington Hotel. Afuera, Chicago brillaba con luces de neón y pecado. Pero dentro de esa habitación solo había una cosa: oscuridad. Su mano derecha, Frank Nitti, estaba de pie frente a él, con los hombros tensos y el rostro pálido. Sabía lo que venía. Todos lo sabían. 4 hombres, Frank, dijo Capone finalmente con voz baja, casi susurrante. 4 de mis mejores hombres, muertos, por un solo agente. Nitti tragó saliva. Jefe, ¿yo? ¿Sabes qué significa eso, Frank? Nitti no respondió. Capone se levantó lentamente, caminando hacia él con pasos pesados, calculados. Sus ojos, esos ojos que habían visto morir a cientos de hombres sin pestañear, brillaban con una furia contenida que era más peligrosa que cualquier explosión de ira. Significa que ese hijo de puta me está desafiando. Significa que cree que puede tocarme. Significa que piensa que soy débil. Capone se detuvo frente a Nitti, tan cerca que podía oler su miedo. Y nadie me hace quedar como un idiota y vive para contarlo. Nitti asintió rápidamente. Lo entiendo, jefe. ¿Qué quieres que haga? Capone sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador que acaba de encontrar a su presa. Quiero que le envíes un mensaje a Eliot Ness. Un mensaje que no pueda ignorar. ¿Qué clase de mensaje? Capone se giró caminando de vuelta hacia su escritorio. Abrió un cajón y sacó una fotografía. La arrojó sobre la mesa. Nitti la miró, y su sangre se heló. Era una foto de la familia de Ness, su esposa, su hermana, sus sobrinos. No, susurró Nitti. Sí, dijo Capone, con frialdad absoluta. Quiero que sepa que si sigue jodiendo conmigo, no será él quien pague el precio. Serán ellos. Nitti tragó saliva de nuevo, pero esta vez no por miedo, sino por asco. Porque incluso en el mundo del crimen, había líneas que no se cruzaban, y Capone acababa de cruzar una. Pero había algo que Al Capone no sabía, algo que nadie sabía. Eliot Ness ya había anticipado ese movimiento,
y ya había tomado medidas. 2 días después del tiroteo, Eliot Ness se sentó en una pequeña cafetería en el South Side de Chicago. No era un lugar elegante. Las mesas estaban rayadas, el café sabía a ceniza y el aire estaba impregnado de humo de cigarros baratos. Pero era seguro, o eso esperaba. Frente a él, un hombre mayor con gafas redondas y un traje arrugado bebía su café en silencio. Su nombre era Oscar Wallace, contador público y uno de los cerebros detrás de Los Intocables. Si alguien podía encontrar la manera de hundir a Capone legalmente, era él. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Ness, sin levantar la vista de su taza. Wallace ajustó sus gafas. Menos del que quisiéramos. Capone está moviendo dinero, mucho dinero. Si no lo detenemos ahora, desaparecerá en las sombras y nunca más podremos tocarlo. Ness apretó la mandíbula. ¿Qué necesitas? Documentos. Registros bancarios. Cualquier cosa que pruebe que está evadiendo impuestos. Es la única manera de meterlo tras las rejas sin tener que enfrentarnos a sus abogados y jueces comprados. Ness asintió. Lo conseguiremos. Wallace lo miró con escepticismo. Eliot, sabes que si hacemos esto, no habrá vuelta atrás. Capone no descansará hasta vernos muertos. Ness levantó la vista. Sus ojos eran 2 fragmentos de hielo. Ya intentó matarme una vez, y falló. Wallace no dijo nada más, porque sabía que Eliot Ness no era el tipo de hombre que se echaba atrás, ni siquiera ante el diablo. Esa misma noche, Ness y su equipo llevaron a cabo una redada en una de las destilerías clandestinas de Capone en el West Side. Entraron con fuerza, derribando puertas, arrestando a los guardias y confiscando miles de litros de whisky ilegal. Pero no fue la redada lo que importó. Fue lo que encontraron en la oficina del gerente. Un libro de contabilidad, pequeño, desgastado, pero lleno de números que no cuadraban. Wallace lo abrió con manos temblorosas. «Dios mío», susurró. «¿Qué es?», preguntó Ness. Wallace levantó la vista con los ojos brillando de emoción. «Es todo, cada transacción, cada pago, cada soborno, todo registrado. Capone ha estado manteniendo un registro de todo su dinero sucio». Ness sintió cómo la adrenalina le recorría el cuerpo. «¿Podemos usarlo?». Wallace sonrió. «Podemos enterrarlo con esto». Y en ese momento, Eliot Ness supo que habían ganado la primera batalla. Pero la guerra apenas comenzaba. 3 meses después, Al Capone se sentó en la sala del Tribunal Federal de Chicago, vestido con un traje de 3 piezas impecable, con su cabello peinado hacia atrás y su rostro imperturbable. A su alrededor, periodistas, abogados, curiosos, todos esperando ver si el rey del crimen finalmente caería. Pero Capone no parecía preocupado, porque tenía un as bajo la manga, o eso creía. Eliot Ness estaba sentado al fondo de la sala observando en silencio. No había testificado, no había hablado con la prensa. Solo había entregado las pruebas y había dejado que la justicia hiciera su trabajo. Pero sabía que Capone intentaría algo, y no se equivocó. A mitad del juicio, uno de los abogados de Capone se puso de pie y solicitó un receso. El juez aceptó, y durante ese receso, algo extraño sucedió. Uno de los miembros del jurado desapareció. Simplemente se fue. Cuando las autoridades fueron a buscarlo, encontraron su silla vacía, su abrigo colgado, pero él no estaba. Ness supo inmediatamente lo que había pasado. Capone lo había comprado, o amenazado, o ambas cosas. Pero entonces algo inesperado ocurrió. El juez, un hombre mayor llamado James Wilkerson, se levantó y anunció: «Debido a irregularidades en el proceso, procederé a reemplazar a todo el jurado con uno nuevo». Inmediatamente, el rostro de Capone palideció, porque ese jurado había sido cuidadosamente seleccionado por él. Cada miembro había sido sobornado, amenazado o manipulado. Y ahora todo eso no servía de nada. Ness, desde el fondo de la sala, sonrió ligeramente, porque esa jugada había sido suya. Había hablado con el juez en secreto, le había mostrado pruebas de la corrupción del jurado, y Wilkerson, un hombre recto hasta la médula, había actuado.
Capone miró hacia atrás, buscando a Ness con la mirada, y cuando sus ojos se encontraron, supo que había perdido. El veredicto llegó 3 semanas después. Culpable de evasión de impuestos. 11 años de prisión. $50,000 de multa. Al Capone, el hombre que había gobernado Chicago con puño de hierro. El hombre que había asesinado, extorsionado y corrompido a cientos. Finalmente había caído, pero no por asesinato, no por sus crímenes más atroces, sino por no pagar impuestos. La ironía era casi poética. Cuando lo llevaron esposado fuera del tribunal, Capone miró por última vez hacia la multitud. Periodistas gritaban preguntas, cámaras destellaban, pero él solo buscaba una cara, la de Eliot Ness, y la encontró. Ness estaba de pie en la escalinata, con las manos en los bolsillos, observando en silencio. No sonreía, no celebraba, solo miraba. Y Capone, por primera vez en su vida, sintió algo que nunca había sentido antes: respeto. Porque ese hombre, ese maldito agente federal, había hecho lo imposible. Había derrotado al rey, pero la historia no termina ahí, porque mientras Capone era trasladado a la prisión de Alcatraz, algo más estaba sucediendo en las sombras de Chicago. Frank Nitti había asumido el control del imperio y tenía planes para vengar a su jefe, planes que involucrarían a Eliot Ness de formas que nunca imaginó. Porque en el mundo del crimen, la venganza nunca duerme y las deudas siempre se cobran. Años después, cuando Eliot Ness ya no era el agente joven y temerario que había desafiado a Al Capone, se sentó en una pequeña oficina en Cleveland, mirando por la ventana hacia la ciudad que ahora patrullaba. Ya no era un héroe, ya no era intocable. Solo era un hombre cansado, con más cicatrices de las que podía contar, tratando de darle sentido a una vida dedicada a la justicia. Pero una noche recibió una carta, sin remitente, sin firma, solo unas pocas líneas escritas a mano. Nunca te olvidaré, agente Ness. Me quitaste todo, pero también me enseñaste algo, que incluso los reyes pueden caer, y que los hombres como tú nunca se arrodillan. Nos vemos en el infierno. A. C. Ness dobló la carta lentamente y sonrió, porque sabía que sin importar lo que pasara, sin importar cuántos enemigos hiciera, sin importar cuántas veces lo intentaran matar, él nunca se arrodillaría, nunca. Dicen que los héroes no existen, que todos los hombres tienen un precio, que la justicia es solo una palabra bonita que usamos para dormir mejor por las noches. Pero Eliot Ness demostró algo diferente. Demostró que incluso en la ciudad más corrupta, en el momento más oscuro, un hombre con principios puede cambiar el curso de la historia, y que a veces la valentía no es no tener miedo, sino actuar a pesar de él. ¿Y tú? ¿Te arrodillarías ante el diablo o te pondrías de pie y lucharías? Deja tu respuesta en los comentarios, porque esta historia no es solo de Ness y Capone, es de todos nosotros. Y la pregunta sigue ahí, esperando. ¿Hasta dónde llegarías tú? Si esta historia te atrapó, no te vayas sin suscribirte. Hay más secretos oscuros esperando ser revelados. Y créeme, el siguiente será aún más impactante.